Bendiciones, les saluda el pastor Eric Mercado. En esta oportunidad quiero compartirles un tema muy bonito, un tema que muchas personas tienen intriga al respecto, sobre un pasaje de la Biblia que habla acerca del divorcio. Lo encontramos en Mateo 19, versículo del 1 al 12, que aconteció que Jesús, terminando las palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tratándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiéndoles, les dijo: ¿no habéis leído que lo que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Y les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Este es un tema en particular muy interesante, sobre los cuales los fariseos se acercaron a él, y una de las razones por cual querían acercarse a él era para tentarlo, era para hacerle una pregunta para que él pudiera dar una respuesta equivocada según ellos, para ellos poder tener motivos para estar en contra de él. Y cuando hablamos de los fariseos, tenemos que hablar de sus creencias, de quiénes eran los fariseos. Los fariseos en su momento eran servidores en el segundo templo, eran personas que tenían relaciones con la política, que ellos querían agradar las autoridades políticas. Ellos eran personas que les gustaba que fueran vistas por los demás. Eran personas que querían obligar a la gente a vivir de una buena manera, pero ellos no daban el ejemplo. Jesús mismo los dijo que ellos eran hipócritas por su manera de vivir, y tratándole de enseñar a otras personas cómo se debe vivir, pero ellos no dando el ejemplo. Pero al mismo tiempo ellos creían en la pureza del alma, en la resurrección del ser humano, y hay muchas cosas que ellos creían, y una en particular es que ellos eran bien dados a la ley de Moisés, y eran muy estrictos en cuestión de religión y en cuestión de la ley. Entonces, cuando nosotros tenemos que ver este pasaje, tenemos que verlo quiénes son los que se acercan a él y cuál es el motivo de la conversación, y saber que la conversación que se va a dar se entiende entre los que creen en la ley de Moisés y en ese tipo de religiosidad, con nuestro Señor Jesucristo, que también les da una respuesta de acuerdo a las costumbres y a la creencia en ese tiempo, en lo que ellos creían, en lo que ellos vivían. Entonces Jesús les dijo que en el principio no fue así, sino que varón y hembra los creó, que no podía repudiarse a la mujer, y no podía dársele carta de divorcio, porque al unirse forman una sola carne. Entonces, una de las cosas es que ellos le dijeron entonces que por qué Moisés permitió repudiar a la mujer y darle carta de divorcio. Entonces es que la cuestión es que Moisés se los permitió porque había mucha dureza en ustedes, en el corazón de las personas. Entonces, pero al Señor Jesús va más allá y entra en algo bien profundo que a veces es malinterpretado, porque Jesús dijo que cuando un hombre está casado con una mujer, si este hombre deja a su mujer,
y se va con otra persona, esta persona está cometiendo adulterio. Y si la mujer que ha sido dejada se va con otro hombre, la mujer está viviendo en adulterio. Entonces la única manera que el hombre puede dejar a su mujer es por causa de fornicación. Entonces aquí vamos a dar los conceptos de adulterio y de fornicación para poder llegar a entender esto. El concepto de adulterio es tener relaciones sexuales estando yo casado con mi pareja, pero no teniéndolas con la pareja, sino fuera de su pareja, con otra persona que no es su esposa, o la mujer teniendo relaciones con otra persona que no es su esposo. Eso es adulterio. Y fornicación es tener relaciones sexuales antes de contraer matrimonio. Entonces Jesús les dice: mire, la única forma de que puede repudiar a su mujer y dejarla es por causa de fornicación. Ahora voy a explicar ese motivo de fornicación en los tiempos de esta palabra, en los tiempos de esta respuesta de nuestro Señor Jesús. Los fariseos conocían el trasfondo de la cultura judía en cuanto a lo que es el matrimonio. Cuando un hombre le proponía, quería desposar a una mujer, este hombre, habían ciertas cosas que se podían hacer durante el periodo de espera de el esposo con la esposa. Y una de las cosas es cuando el hombre llegaba y pedía la mano de la persona con la que se quería casar, y recibía la aprobación de la familia, entonces hacían un pacto. Y ese pacto, al salir el hombre después de haber sido aceptado para poderse casar con una mujer que él había escogido, este hombre se iba y tenía que regresar hasta cuando le tuviera una casa a esta mujer. Y eso se le llama que el hombre fue, en hebreo se le dice la jupa. La jupa es la casa que el hombre que hacía para llevarse a la mujer cuando se casara. Pero la casa era determinada y era aprobada por el papá del novio. Entonces cuando el papá del novio decía está lista la casa, entonces el novio salía en busca de la prometida para casarse y traerse la casa. Y eso también refleja la enseñanza de las escrituras cuando Jesús dijo en la casa de mi padre hay muchas moradas y un día voy a regresar, cuando esté listo todo yo vengo por la novia y me la llevo. Entonces una de las cosas es que cuando se concibía matrimonio, el hombre la llegaba a conocer íntimamente a la mujer en el hecho de la intimidad, y si encontraba a la mujer que la mujer ya había tenido relaciones sexuales, el hombre en ese momento tenía derecho a repudiarla porque tenía que llegar virgen al matrimonio. Entonces, por causa de fornicación, o sea que antes del matrimonio ella tuvo relaciones sexuales, eso le indicaba al esposo que ella ya había sido mujer o había acostado con otro hombre. Entonces él podía y tenía el derecho de repudiarla porque había cometido fornicación. Entonces no está hablando, y muchos no entienden eso, porque no está hablando Jesús de que si usted está casado y su esposa le falla, usted tiene derecho a darle carta de divorcio. Si su esposo le falla, tiene derecho a darle carta de divorcio. No, porque lo que comete dentro del matrimonio no es fornicación, eso se le llama adulterio. Y la única forma que se le puede dar carta de divorcio es cuando comete fornicación, o sea, antes de contraer matrimonio. Y le descubre que ella ya ha tenido relaciones sexuales. Como sabemos, ellos están entendiendo esta conversación porque de acuerdo a las leyes y a sus culturas se tenían que guardar puros ambos para el matrimonio. Entonces, pero esto estamos hablando de los judíos, de los que crecieron y los que el pueblo de Israel que recibieron
estas leyes y estatutos por parte de Dios. Entonces, la cuestión aquí es que ahora podemos decir, pero ¿qué pasa con las personas que están dentro de una congregación? ¿O qué pasa con aquellas personas que vienen a los pies de Cristo si ellos ya se han divorciado y ahora están casados con otras personas? Lo que pasa aquí que hay que entender es que nosotros nunca vivimos bajo una ley, y nosotros no se nos fue dada la ley, a nosotros no se nos fue dada la gracia de Dios. ¿Y quién nos enseñó a nosotros a vivir de esta manera? De vivir una manera pura, de llegar puros al matrimonio. Y ahora imagínense si nosotros aplicáramos esta ley, o sea que cualquiera que no llegara virgen no se pudiera casar porque todos fueran repudiados. Porque la mayoría de porcentaje, casi nadie cumple la ley de guardarse puro para el matrimonio. Solo aquellos que se les ha sido enseñados y aquellos que guardan esto de llegar, de darse para el Señor y de darse a su pareja puro. Pero la cuestión va más allá. Porque si el Señor Jesús dice que entonces si se separan y se va con otra persona, estando casado, conociendo esta verdad, entonces es adulterio. Pero hay oportunidades, o hay ocasiones, mejor dicho, que vienen personas a los pies de Cristo, pero como les repetía, que ya vienen divorciados, ya vienen casados con un nuevo hogar totalmente diferente. Entonces no podemos decir que ellos están en adulterio, simplemente porque ellos nunca conocieron esta gran verdad y no vivieron desde en el momento del primer divorcio, no vivieron esta verdad de la palabra. Entonces, porque si decimos que ellos van a seguir viviendo en divorcio, quiere decir que la sangre de Cristo no es efectiva en ellos. Pero déjeme decirle que la sangre de Cristo, no hay pecado ni pero que pueda detener la efectividad de la sangre de Cristo. O sea que ellos han sido perdonados y en el nuevo hogar ha sido restituido. Y la cuestión aquí es que estando restituidos, convertidos en Cristo y sabiendo esta verdad, no es lícito realmente separarse de su mujer o separarse de su esposo. Entonces pueden decir, pero mi esposo me pega, mi esposo me engaña. Pero hay muchas maneras que decir si una persona es verdaderamente cristiana, es una persona que está viviendo por la guianza del Espíritu Santo, o hay formas de poder detener a que se vayan a los extremos este tipo de cosas que afectan a un matrimonio. Pero este no es el tema en sí. El tema en que estamos tratando hoy mismo es que la única avalación que el Señor da a través de este pasaje es a través de la fornicación. Y repetíamos que la persona se daba cuenta que a la hora de contraer matrimonio la persona ya no era virgen, entonces sabía de que había cometido fornicación. Entonces el hombre tenía derecho a repudiar a su mujer y darle la carta de divorcio, darle la acta de divorcio, porque ella no cumplió con las leyes y estatutos de la ley judía, que de guardarse puro para el matrimonio. Entonces el único motivo por el cual Jesús dice, es la única forma que puedes repudiar a tu mujer, que cuando el día de que contraigas matrimonio y lleves a conocer a tu mujer en la intimidad y le encuentres que tu mujer ya había tenido relaciones sexuales y no es virgen, ahora tú te das cuenta de que ella ha cometido fornicación, tú puedes repudiarla porque no se guardó para ti, sino que otro que tuvo relaciones con ella deshonró a esta mujer. Así pasó. El claro ejemplo podemos llegarlo a entender con cuando el Espíritu Santo puso en María a Jesús, y Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, y la reacción de José fue querer repudiar a su mujer porque ella estaba embarazada y sabía de que no era de él, porque él todavía no había conocido en intimidad a María. Entonces por eso el ángel le dijo que no hiciera tal cosa, porque lo que ella había concebido no era de hombre, sino que venía de Dios, y era concebido por el Espíritu Santo. Entonces es por eso que si José hubiera llegado a hablar en contra de María, lo que le sucedía a una mujer era que esta mujer
la apedreaban y sufría consecuencias acerca de que ella había estado impura, había cometido fornicación antes del matrimonio y podía tener consecuencias al respecto. Entonces voy a dejar este podcast hasta aquí. Vamos a seguir tocando este tema más adelante con otras cosas más profundas. Espero que a usted le haya gustado, y cualquier pregunta puede escribirnos, puede dejar su mensaje y en las redes sociales, en Facebook, en Messenger, y con gusto nosotros vamos a tratar de contestar sus preguntas. Feliz tarde.